¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Buenos días. Sean bienvenidos y bienvenidas a mi canal en un video más. Amigos, hoy es domingo 4 de agosto del 2024. Domingo por la mañana. El día de ayer, amigos, amigas, se dio finalmente el arranque oficial de la refinería Olmeca, la refinería de Dos Bocas. Todavía está en el imaginario de la gente, en el imaginario popular, en la mente de las personas, como refinería Dos Bocas. Oficialmente la refinería se llama Refinería Olmeca. Y el día de ayer, 3 de agosto del 2024, se dio el banderazo oficial del, del inicio de refinación. Del inicio de refinación de 340,000 barriles diarios, que es la meta. Y es una gran noticia para el gobierno del presidente López Obrador, para la continuación del movimiento, para el país en sí es una gran noticia. Hay mucha gente que no entiende, mucha gente que está confundida. Yo he consultado mucho en las redes sociales y hay comentarios completamente adversos hacia la persona del presidente López Obrador, hacia su gobierno y desde luego hacia la refinería de Dos Bocas. Personas que no se informan, personas que no entienden lo trascendente que es la inauguración de la refinería Dos Bocas. ¿Por qué es tan importante la inauguración de la refinería? Pues porque nos da independencia energética como país. ¿Qué fue lo que ocurrió durante todos estos años del neoliberalismo, desde Miguel de la Madrid hasta Enrique Peña Nieto? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué es tan relevante la inauguración de esta refinería? Bueno, pues en el periodo neoliberal, lo que se hizo en concreto con la industria petrolera fue irla desmantelando poco a poco. Y conforme la iban desmantelando poco a poco, iban privatizando poco a poco la industria petrolera. Salinas de Gortari, con Salinas de Gortari fue cuando se firmaron los primeros contratos, las primeras operaciones que se hicieron para irle quitando operaciones a petróleos mexicanos. Se fueron firmando contratos, se fueron dando concesiones mediante la firma de estos contratos para que empresas privadas fueran absorbiendo la operación directa o operación indirecta para la extracción y para la refinación de petróleo, además de distribución. Ya la distribución le tocó a otros presidentes, pero desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se fue privatizando cachito a cachito, fueron privatizando la operación de Pemex. Recordemos que Pemex explora, Pemex refina, Pemex distribuye, Pemex vende. O sea, toda la operación la tenía Petróleos Mexicanos. Antes de la llegada del neoliberalismo, sí existía la presencia de empresas privadas que le surtían materias primas, le surtían materiales a Pemex, le surtían transporte, le surtían algunas áreas de apoyo para que Pemex pudiera funcionar, pero no implicaba la propiedad del petróleo, no implicaba el repartirse la utilidad de la extracción, de la refinación y de la distribución. Pemex contrataba a proveedores, a terceros, como se contratan en cualquier otra empresa. Supongamos que ustedes son los dueños de un restaurante, por decir, un restaurante. En el restaurante, pues ustedes le compran la carne a un proveedor, le compran la verdura a otro proveedor, le compran
los ingredientes a otro proveedor, pero esos proveedores no son dueños de la utilidad que ustedes generen en su negocio. Ustedes pagan los ingredientes, la materia prima, los materiales que necesiten para operar su restaurante, pero el restaurante es propiedad de ustedes y ustedes se quedan con la utilidad de su restaurante. Así operaba Pemex en el pasado. Pemex para operar, pues compraba tornillos o compraba algunos químicos para agregar a los productos refinados, compraba materiales para para elaborar algún tanque de almacenamiento, compraba tubos para poder construir un oleoducto o una línea de petróleo, de gasolina, en fin. Pero el hecho de comprar esos materiales no significaba que a los proveedores a los cuales les compraba, Pemex les repartiera parte de la utilidad al final de la operación. Bueno, existían esos contratistas, esas empresas privadas, pero ya después fueron privatizando parte de la operación de Pemex, pero ya Pemex sacaba una gran parte de su utilidad y la repartía entre privados. ¿Y qué fueron haciendo con esto? Fueron adelgazando a Pemex. Le fueron quitando operación a Pemex, le fueron quitando más operación a Pemex. En cada sexenio le quitaban más y más operación, hasta hacer de Pemex una empresa muy pequeñita, que ya casi no refinaba petróleo. Con esta no refinación de petróleo, no extracción de petróleo, lo que hicieron fue que nuestro país comprara gasolinas al extranjero, principalmente a refinerías tejanas, principalmente. Entonces, con este adelgazamiento de Pemex, lo que hicieron fue hacer grandes negocios con las empresas extranjeras que le vendían gasolina a Pemex. Entonces, hicieron de nuestro país un país dependiente de la generación, de la refinación de gasolina en otros países, argumentando de que Pemex no servía, de que no era un buen negocio, de que no servía, los mexicanos no sabíamos cómo atender a una empresa tan importante, una industria tan importante como era el petróleo. Esos fueron los argumentos tontos, lo que únicamente demostraba que le estaban regalando, le estaban cediendo la industria petrolera a los extranjeros. ¿Quién ganaba con esto? Pues ellos, porque seguramente los políticos no lo hicieron esto de gratis. Sabemos cómo se manejan los políticos, cómo se manejaban los políticos mexicanos del PRI, del PAN y del PRD. Sabemos que si no hay corrupción, ellos no hacen negocios. Para hacer negocios hay que haber corrupción. Entonces, de alguna forma, justificaban la pésima operación de Pemex y de esa pésima operación, pues le daban el negocio a las empresas petroleras. ¿Quién ganaba? Pues muchísimo dinero. Las empresas petroleras extranjeras ganaban muchísimo dinero con la compra de gasolina, porque México realmente se convirtió en un país importador de gasolinas. ¿Para qué refinamos aquí si en el exterior la podemos comprar? Esa fue la lógica que siguieron. ¿Para qué refinamos? ¿Para qué extraemos? No sirve Pemex, pues les compramos la gasolina. Y mucha gente se quedó en ese entendido. Muchas personas como ustedes y como yo todavía creen que invertir en Pemex es un mal negocio, cosa completamente absurda y mentirosa. Invertir en Pemex es invertir en el desarrollo de nuestro país. Hay personas que todavía quieren que se acabe Pemex porque es una mala inversión, porque es un mal negocio. Si fuera un mal negocio, si el petróleo fuera un mal negocio, pues las principales empresas del mundo no serían tan poderosas. Las principales empresas del mundo, de las principales empresas del mundo, son petroleras y no serían tan poderosas si eso fuera cierto. ¿Por qué son poderosas? Porque el petróleo sigue siendo un buen negocio.
sigue siendo un muy buen negocio, porque el extraer, el refinar, el distribuir y vender sigue siendo un buen negocio. Por algo existe todavía Shell, Texaco, Aramco, Móvil y un montón de empresas petroleras en el mundo que siguen funcionando porque el petróleo sigue siendo negocio. Entonces, es ahí donde mucha gente no entiende la lógica de la industria petrolera, por eso hablan sin conocer, sin tener base. Pero fíjense que el director general de Pemex dio alguna información muy importante, muy importante. Ayer 3 de agosto oficialmente está refinando valga la redundancia, la refinería de Dos Bocas está refinando 170,000 barriles de petróleo. Con esto, se logra el 50% de la meta de refinar petróleo. Es decir, la meta para Dos Bocas es de 340,000 barriles diarios de petróleo. Al refinar 340,000 barriles diarios de petróleo, se van a extraer 175,000 barriles de gasolina y 130,000 barriles de diésel, haciendo un total de 304,000 barriles diarios de refinado. El total de inversión que se llevó la construcción de todo el proyecto de la refinería Dos Bocas, refinería Olmeca, fue de 16,800 millones de dólares. 16,800 millones de dólares. Pero es un récord realmente, es un récord porque la refinería se construyó en 5 años. Y con esta, al refinar 340,000 barriles diarios, casi es el 100% de la demanda nacional. Estamos casi tablas, es decir, todo el sistema nacional de refinación, incluyendo la refinería de Deer Park, va a refinar el total de barriles de petróleo que van a sustraer barriles de diésel y barriles de gasolina necesarios para que el país siga funcionando. Yo les he comentado en algunos de mis videos que muy probablemente en el corto plazo, mediano plazo, probablemente se tome la decisión de construir una refinería más. Construir una refinería más porque, de acuerdo a los planes de desarrollo que hay dentro del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, pues va a seguir incrementándose la inversión en nuestro país, es decir, van a seguir llegando empresas a ubicarse en nuestro país originados por el nearshoring, por la relocalización de empresas en México, principalmente en el corredor transísmico. La doctora Claudia Sheinbaum anuncia de polos de desarrollo y en esos polos de desarrollo se van a ubicar empresas extranjeras y nacionales, pero desde luego van a agregarse nuevas empresas desde cero que van a necesitar energía, van a necesitar gasolinas, van a necesitar diésel, van a necesitar energía eléctrica, van a necesitar agua. Entonces, en materia energética, muy probablemente en el corto plazo, en el mediano plazo, se tome la decisión de construir otra refinería. Recordemos que en el inicio del mandato del presidente López Obrador, él mandaba la idea de dos refinerías, pero debido a la tremenda oposición que hubo al inicio de su gobierno, aunque siempre ha tenido oposición por parte de los comentócratas y los que se sentían dueños de México, el presidente tomó la decisión de nada más una refinería, que era en Tabasco. Pero su intención inicial eran dos refinerías, una en Tabasco y otra en Campeche. Yo pienso que de acuerdo a la demanda de energéticos que se dé motivado
por el auge que haya en los polos de desarrollo, yo creo que se va a tomar la decisión o se va a retomar la idea original que tenía el presidente López Obrador de abrir una segunda refinería en Campeche. ¿Por qué Tabasco y por qué Campeche? Pues porque ahí está la sonda petrolera. Ahí realmente cerca de las costas de Campeche o las costas de Tabasco es donde más petróleo hay en México, en aguas someras y en tierra firme. Ahí es donde más petróleo hay. No es necesario ir a buscar petróleo en aguas profundas, porque no nos conviene de momento ir a buscar petróleo a aguas profundas, porque hay petróleo en aguas someras y hay petróleo en tierra firme. Entonces, por lógica, ¿para qué gastar tanta inversión? ¿Para qué destinar tanta inversión en ir a explorar aguas profundas cuando tenemos yacimientos de petróleo en aguas someras? Entonces, yo pienso que por ahí va la intención del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum de potencialmente construir otra refinería en el mediano plazo. Esto fue un récord lo que logró México al construir la refinería de Dos Bocas. Recordemos que al frente del proyecto estuvo Rocío Nale, actual gobernadora electa del estado de Veracruz. O sea, ya se ganó experiencia construyendo una refinería. Mucha experiencia. En tiempo récord se construyó una refinería de primer mundo. El ingeniero Octavio Oropesa mostró un cuadro donde hace un comparativo entre las empresas que construyeron refinerías recientemente en el mundo. Y México destaca por su prontitud para construir una refinería del tamaño de Dos Bocas. Vamos, porque se puede, hoy en día tengo entendido que se puede desarrollar una refinería portátil, digamos, permítanme esa expresión, refinerías portátiles con 500 millones de dólares, refinerías que refinan un barril, muy baja la producción de barriles, 50,000 barriles diarios, 30,000 barriles diarios, refinerías realmente desmontables. Hoy en día hay tecnología para contratar una refinería desmontable, una refinería que tiene una capacidad muy baja de refinación, pero para una refinería grande como Dos Bocas, pues fue un tiempo récord. Fíjense ustedes en este cuadro que presentó el ingeniero Oropesa. La refinería más grande que se construyó recientemente fue en Kuwait, con una capacidad de 615,000 barriles diarios de refinación. Tardó 11 años en construirse y costó 35,154 millones de dólares, lo cual es muchísimo dinero. La segunda refinería fue la de Shandong en China, con una capacidad de 400,000 barriles diarios. Se construyó en 6 años y costó 29,517 dólares. En tercer lugar, la refinería Olmeca en Tabasco, Dos Bocas, con una capacidad de 340,000 barriles diarios. Tardó en construirse 5 años y costó 16,816. En cuanto a capacidad y costo y tiempo, pues es un récord. La capacidad, el tiempo que se tardó y el costo, la refinería de Dos Bocas es un récord. Un récord. Entonces, todos aquellos que siguen criticando al presidente López Obrador, que para qué gastar en una refinería, pues lo vamos a ver y lo estamos viendo. ¿Cómo lo estamos viendo? ¿En qué nos beneficia a nosotros los mexicanos en que se haya construido esta refinería y que potencialmente se pueda construir otra refinería? Pues que vamos a pagar y estamos pagando precios baratos de gasolina. Precios baratos de gasolina. Habrá quien dice, no, la gasolina no es barata. Sí es barata. Sí es barata y sí nos ha convenido. Les voy a decir por qué. Porque hay gente necia que dice, no, a mí no me ha convenido. A mí no me ha convenido porque no veo yo mejoras. Les voy a decir por qué.
el precio de gasolina. ¿Cuánto está en su comunidad, en su ciudad, en su estado? ¿Cuánto está la gasolina? ¿23 pesos? ¿24 pesos? ¿Ok? 24 pesos. Pues el no haber subido la gasolina los últimos 6 años, el no haber subido la gasolina como venía subiendo en el pasado, nos ha dado oportunidad a que tengamos un poquito más de dinero en el bolsillo. ¿Qué hubiese ocurrido si gana José Antonio Mid o Ricardo Anaya? La gasolina estaría ahorita mínimo estaría la gasolina. ¿Qué les parece? En 35 pesos, 40 pesos quizá, contra 24 pesos. Si estuviera a 40, 16 pesos por litro. 16 pesos por litro. Ese diferencial de no pagar 16 pesos por litro nos da oportunidad a nosotros de que tener un poco más de dinero en el bolsillo para poder destinarlo a otras necesidades propias. Hay gente que sigue conectada en esa necesidad de que no le conviene, no, a mí no me beneficia en nada de que se construya otra refinería. Claro que nos conviene a todos, porque ayuda el contener los precios de la gasolina, de la energía eléctrica, del gas, son los principales insumos. Mantener los precios bajos de estos insumos son básicos para contener la inflación. Para contener la inflación. Imagínense si la gasolina estuviera a 35, 40 pesos el litro y el gas estuviera al doble, la energía eléctrica estuviera al doble. Imagínense la inflación que tendríamos en nuestro país. Sería galopante la inflación, pero por fortuna el mantener estos insumos controlados o no, que no se disparen los precios de estos insumos, ayuda a ejercer presión para que no se desate la inflación en nuestro país. Por eso nos conviene que Pemex recupere la soberanía en cuestión de exploración, de extracción, de refinación y de distribución de gasolina. Por eso. Pues era lo que quería platicar con ustedes, amigos y amigas, la mañana de este domingo. Si llegaron al final de este comentario, por favor, regálenme un me gusta y compártanlo para que otras personas lo escuchen, lo vean. Y si no se han suscrito, por favor, suscríbanse a mi canal y denle clic a la campanita para que el sistema les notifique cuando suba futuros videos. Que tengan el mejor de los días y una vez más, mil gracias.